cual fue cancelada. Ahora, eso son circunstancias. La magistrada se rió enormemente con la confusión de los fideicomisos y de cosas. Óigame, el fideicomiso no va a reestructuración. La liquidación o el manejo del fideicomiso es diferente, no tiene que ir a reestructuración. Si un fideicomiso tiene problemas de que no tiene suficiente dinero, el fideicomiso se liquida y se le devuelve el dinero a quien había hecho anticipos para compras de inmuebles o lo que fuera en la naturaleza del fideicomiso. Nosotros estamos todavía yo he visto solicitudes de reestructuración que ni siquiera llenan los requisitos mínimos que dice la ley. Debemos llevar un proceso, pero si hay elementos que pudieran modificarse, bienvenido, vamos a discutirlo, discutámoslo, conversámoslo, pero yo pienso que la ley lo que debe dársele es promoción, llevar a conocimiento de la gente, que la gente le entienda, que la gente le pierda el miedo a la ley, porque mucha gente por eso le sigue llamando legislación de quiebra. Esto no es quiebra, esto es un proceso de una segunda oportunidad a un negocio. A mí me encantó cuando yo leí que países manejan ese término de ley de segunda oportunidad. Esto es una ley de una segunda, o de una tercera, y de una cuarta, o de una quinta oportunidad. Muy bien. Magistrada, ¿qué usted opina? ¿Que pudiera mejorarse en la ley? En verdad, toda legislación amerita mejoras. Esta no es la exclusión. La ley entiendo que debe de modificarse en el sentido de armonizar el contenido de la misma. Entiendo también que es muy prematuro hablar de modificación con tan pocos procesos que hay, pero de que los necesita, los necesita. Desde el punto de vista procedimental, de inclusión de figuras jurídicas que se obviaron u omitieron, de procedimientos que no se contemplaron y los dejaron al aire, de sanciones que son necesarias al momento de una inejecución de un mandato judicial o de una ordenanza de un tribunal o del incumplimiento de un plazo, que otras legislaciones lo tienen. Pero sobre todo entiendo que República Dominicana, tomando en consideración del cambio que había a nivel internacional, debió de incluir en la legislación la ley de la segunda oportunidad, no desde el punto de vista de la reestructuración, me explico, sino desde el punto de vista de que el juez pueda condonar algunas deudas cuando ese empresario tiene ciertos requisitos o condiciones, como hizo Europa recientemente con una ley directa para la comunidad europea. Y fueron cosas que pudimos prever, pero que o omitimos o no la pasaron en el Congreso, pero algo pasó. Algo pasó. No, el concepto de la segunda oportunidad de eliminación de deuda, condonación de deuda, como la contempla la legislación europea en este momento, ni se mencionó. Seamos sinceros. Me imagino el porqué. O sea, no lo vamos a discutir porque me imagino el porqué. Óigame, y el asunto. Magistrada, cuando estábamos peleando con los bancos, de que... Yo le iba a decir, póngale nombre, no se preocupe. No, yo le pongo nombre. Cuando estábamos discutiendo la eliminación de los intereses y las penalidades una vez abierto el proceso, el grito fue en el cielo. Se aprobó la ley, se aprobó el reglamento, y a mí me llamaron de ciertas instituciones que agrupan a los bancos y a ciertas organizaciones de financiamiento a cuestionarme de que por qué eso estaba ahí. Y yo lo simplemente le tuve que contestar, óigame, en el mundo entero se contempla de que cuando empieza un proceso de reestructuración ni hay penalidades ni hay intereses, porque hay una presunción básica de que tenemos que salvar el negocio. Yo he visto casos de reestructuración que están en los tribunales ahora, que gracias al hecho de no tener que pagar los intereses que se han generado durante el proceso, han podido inclusive seguir operando, si no, no hubieran podido seguir operando. Y hubiesen quizá culminado en una liquidación donde esos mismos acreedores recuperan menos. Francisco. Bueno, ya se ha dicho mucho. En principio, desde el punto de vista procesal, yo creo que la experiencia que vamos a tener en los próximos años nos va a permitir identificar elementos clave, como decía la magistrada, que van a ser aclarados. La ley todavía
está muy joven para una modificación, no por los años que tenga, sino por el uso que se le ha dado. Y como bien decía Raimundo, ya entendemos que incluso por el mismo COVID vamos a tener que utilizarla mucho más. Sí pienso que una de las cosas que vamos a tener que ir afianzando y quizás a nivel jurisprudencial se puede ir avanzando es eliminando, por ejemplo, el papel activo que actualmente los terceros embargados han tenido. La ley no es potestativa. Si después que inicie el proceso se realiza un embargo, ese embargo obviamente va a ser levantado porque se hizo después de la ley, y yo soy de lo que pienso, incluso he escrito sobre eso, de que no debería ser necesario ir a un levantamiento de embargo como tal ante el tribunal competente, sino que la ley ya lo dijo. O sea, cualquier actuación posterior al inicio del proceso es algo que ya por naturaleza va a tener que ser levantada. Entonces, como no podemos todavía hablar de una modificación como tal a la ley o un reglamento o al reglamento, sí yo entiendo que la labor jurisprudencial va a tener un rol estelar, como lo ha tenido hasta ahora, de ir afianzando los puntos que la ley dejó quizás un poco ambiguos, y como bien decía la magistrada, que puso un ejemplo perfecto, la notificación por la página web no siempre va a ser efectiva, y es el juez el que está llamado a esas pequeñas cosas que ninguna ley puede prever desde el primer momento, pues sí se mantengan dentro del lado de la justicia y sí se pueda llevar un proceso respetando los procedimientos, pero también el derecho de defensa. Y otra cosa importante, Una última pregunta, magistrada. Aquí aclarar con relación a eso es que yo no sé por qué, pero nosotros como abogados dominicanos tenemos, yo no sé si la mala maña o buena maña de interpretar las cosas según nos convenga, o literalmente sin observar toda la ley, en el sentido de que somos un ordenamiento jurídico y las leyes no se interpretan de manera aislada, sino que de manera conjunta. Por eso se denomina ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando inicié uno de los procesos que tengo abierto, los bancos no querían levantar los embargos, querían degradar los créditos y no querían levantar los embargos retentivos. No había necesidad de acudir a un tribunal y malgastar todo el dinero que se malgastó el tribunal ordenando esto. Basta con que se presente la resolución que emitió el tribunal para que proceda el levantamiento automático de todos esos embargos. Porque la ley misma lo dice, es de pleno. No hay que decir, mira, y te estoy ordenando, banco o fulanito, que levantes el embargo o que dejes de actuar o que dejes la persecución. Y eso que dice la magistrada es muy importante, porque incluso todavía hoy los bancos se rehúsan a levantar los embargos, posteriormente son interpuestos. Y es como dice la magistrada, o sea, tú estás victimizando todavía más a las partes que están involucradas en un proceso de reestructuración y utilizando algo que lamentablemente para el abogado que maneja ese tipo de casos día a día es hasta frustrante. O sea, sin ni siquiera permitirse la oportunidad de modificar el criterio, todo porque, como decía Raimundo, ellos tienen una visión global desde la banca, que ellos no son jueces del embargo, y tú puedes ir a embargar con un papel en blanco, y ellos sencillamente te van a remitir al tribunal. Para mí, y eso fue algo que hace poco tuve incluso que discutir con una institución muy reconocida de aquí, eso es innecesario, porque para algo tenemos la ley. Y si la ley no es suficiente, que debería serlo, para algo están los criterios jurisprudenciales, como lo que dice la magistrada. O sea, tener que ir a un tribunal, a gastar tiempo, a gastar dinero, a durar 1, 2 o a veces 3 audiencias para obtener lo que ya la ley dijo que va a suceder, es ridículo. Y obstaculizando el proceso, sobre todo, porque un tiempo que tú inviertas para algo que no es necesario, tú estás quitando el tiempo de un tribunal que cuando viene a ver está funcionando con muy poco personal. Claro. Y está tratando de llevar las cosas conforme al plazo para que todo el mundo pueda llevar la fiesta en paz. Hay un elemento que hay que poner. No, pero Félix Eduardo, hay un elemento que es básico. Todas las resoluciones que aceptan reestructuración que yo he visto ordenan en sí mismo que todos los embargos son cancelados, que dejan de tener validez. Entonces, ya tú tienes una sentencia. Yo conozco de un caso en que los abogados de la empresa le notificaron a la entidad bancaria, mire, en virtud de
De esta resolución, en el artículo tanto, se dijo el tribunal que se ordenaba el levantamiento de los embargos sin necesidad de decisión independiente. Y aún así no me lo están levantando. Pero peor así aún, yo conozco casos de tribunales que conforme a la ley debieron haber suspendido su proceso de ejecución y no lo hicieron. Y continuaron la ejecución. Por eso es que yo digo que tenemos que permitir el tiempo de que la ley sea conocida, sea aplicada. Si encontrásemos elementos que pudieran ser modificados y que deben ser modificados, que los hay dentro del reglamento de aplicación, fuera más sencillo, porque el reglamento es más fácil de manejar. Pero yo entiendo que debemos esperar este proceso que vamos a ver en los próximos meses. Y después de eso, con una experiencia más llegada, incluyendo que en el proceso no habían tantos abogados procedimentalistas, se modifique con la ayuda de estos. Raimundo, perdona que me interrumpa. Esa suspensión de embargo a que te refieres, ¿incluye los embargos inmobiliarios? Todo. Absolutamente todo proceso. Porque el tribunal puede y el deudor puede plantearte una sustitución de garantía o plantearte que le va a vender a alguien el inmueble en 100 cuando la garantía tuya es de 25. Yo te pago a ti tu 25 y todavía me quedan 75 para financiar la empresa. Yo puedo pedirte a ti que me sustituya esta garantía que yo te estoy, que tú tienes, que vale 100 millones, o 100 por una que vale 35 para una deuda que tengo contigo de 25. Claro. Bien. Entonces, yo no puedo, la idea de que todos colaboremos para que la empresa siga existiendo y que los acreedores en su totalidad puedan ser pagados en la mayor proporción posible, yo no puedo beneficiarte a ti que tienes una sobregarantía de 5-1. Claro. Que es muy típico aquí. No, 5, 10, 20 a 1. A financiamientos informales o financiamientos fuera de la banca. De todo tipo. Bien. Claro. Señores, muchísimas gracias a los panelistas, a la audiencia por estar aquí con nosotros en este momento. No tengan duda de contactar a la ASIS, a los correos de la ASIS a través de las redes si tienen cualquier inquietud. Si quisieran ver la grabación de esta exposición, si tienen alguna inquietud en la que alguno de los departamentos de la institución pueda colaborarles. En estos tiempos de COVID, la ASIS ha estado orientando a todos sus socios en los diferentes programas, las diferentes acciones legales que deben tomar para cumplir con los reglamentos o aprovechar o salir adelante. De ahí la razón de este webinar. Así que muchísimas gracias a todos. A la magistrada solamente la pueden consultar por instancias. Claro. Pero al licenciado Álvarez y a mí por las redes o a través de la misma ASIS pueden localizarnos. La verdad que para mí fue un placer compartir con ustedes. Magistrada, para mí es un placer siempre contar con usted. Sin desperdicio, nos hemos dado un banquete hoy con una panelista de primera línea con mucha capacidad y amplio conocimiento. Queremos agradecer. Feliz Eduardo, hay un comentario, una pregunta. Es otra de las personas que trabajó en la ley que acaba de poner un comentario de excelente presentación y gracias a todos. Gracias a ella por su comentario. Muy bien. Bueno, pues buenas noches. Disculpa a las preguntas que se nos quedaron. Un asunto de tiempo, pero gracias a todos y buenas noches. Bueno, si lo quieres repetir con matemáticas, estamos a la orden. Sí. Excelente. Quiero que sepan que esta conferencia estará en el canal de YouTube de la ASIS. Les reiteramos las gracias, sobre todo a la magistrada Penélope Casado, que con tanta movilidad nos ha cedido su tiempo. A Raimundo, a Francisco, a Félix Eduardo como moderador, muchísimas gracias. Nos hemos dado un banquete con ustedes. Ha sido interesante. Gracias a ustedes por la invitación. También en las redes del licenciado Álvarez y la mía
tendrán una copia de todo el conversatorio. ¿Cómo no? Muchísimas gracias.